Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga. Ya en estos momentos vamos a estar dando el repaso de lección. Hoy nos toca lección número 12 y se titula Vivir en comunión con los demás. Cómo debemos de vivir, llevar una vida cristiana a los que ya hemos aceptado a Cristo Jesús, tanto en nuestra familia como fuera de ella. Vamos a iniciar entonces con el día domingo, dice cónyuges. Vamos a estar citando la palabra de Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, el verso 18 y 19. Dice así: Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Con todo esto que estamos leyendo en nuestras Biblias nos lleva a varias cosas. Muchas veces nosotros como hombres hemos tomado esta frase donde dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Muchas veces el hombre, por naturaleza, por el pecado, se ha vuelto machista, autoritario, dominante sobre la mujer. Y usamos muchas veces esta frase bíblica que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Pero Pablo no está sugiriendo, no está enseñando que el hombre debe de ser superior, dominante sobre la mujer, sino que todo lo contrario. La otra parte dice: estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, dice, como conviene al Señor, como lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que tanto como hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Solo que en el transcurso del tiempo, conforme el pecado entró en el mundo, pues se ha puesto el hombre, se ha puesto como un hombre machista, dominante, autoritario sobre la mujer. Claro que físicamente pues el hombre es más fuerte, pero delante de Dios todos somos iguales. En el transcurso de todo el Antiguo Testamento siempre la mujer fue como discriminada, no tomada en cuenta. Pero Jesús en la cruz del Calvario, él cuando estaba en la cruz vio a su madre y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Le dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Elevó el estatus social de la mujer, le dio la importancia, el valor de la mujer en la sociedad con la muerte de Cristo. Por eso nosotros también como esposos, como hombres, dice Colosenses 4:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar a la esposa, no ser áspero con ellos. ¿Qué es eso? No debemos de ser malos, no debemos de ser fuerte con ellos, sino que debe de haber un amor entre el esposo y la esposa, como conviene en el Señor, según la palabra de Dios. Poner siempre a Dios en primer lugar y después al cónyuge. Eso debemos de hacer nosotros. Eso está enseñando Pablo en estas palabras. Saben que muchas veces, en muchas ocasiones, no digamos otras personas, sino que vamos a hablar de nosotros mismos. A veces nosotros, cuando tomamos decisiones, lo hacemos delante de los hijos. Y cuando no llegamos a un acuerdo, nos peleamos. Nos peleamos con la esposa se defiende, no se deja, el esposo, como es hombre, no se deja, se pelea delante de los hijos. Y eso es una actitud que se debe de evitar delante de los hijos. La toma de decisiones lo van a hacer papá y mamá a solas, entendiéndose, tomando decisiones mutuamente, consultándose, reflexionando en cualquier decisión. Pero cuando hay una decisión que se debe tomar con la familia, también se debe de respetar a los hijos, escuchándolos, dialogando. Esa es la palabra, dialogar.
Muchas veces nosotros empezamos la resolución de un conflicto familiar dialogando y terminamos no con un diálogo, con peleas. Y eso no debemos de hacer porque Pablo dice que las casadas deben estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y qué es lo que conviene en el Señor? Es que vivamos en paz, que amemos a nuestras parejas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Pasamos al día lunes y nos dice padres e hijos. Vamos a citar la cita bíblica en Colosenses 3:20. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Un consejo de Pablo para nosotros, para que nosotros podamos vivir en comunión con los demás, es que nosotros debemos también, si somos hijos, debemos de ser obedientes a nuestros padres en todo. Sí. La otra parte dice, ¿cómo esto agrada al Señor? Un hijo debe de ser obediente en todo a sus padres, tanto a papá, tanto a mamá, pero porque esto agrada al Señor. Miren, hermanos, Dios le gusta mucho la obediencia. Nuestro Padre Celestial le gusta que sus hijos sean obedientes a Él en todo, según la palabra de Dios. En nuestro ámbito social existen padres que porque sus hijos están creciendo, los mismos padres los involucran en vicios terrenales. Pues en esta ocasión, si un padre, una madre, aconseja a sus hijos hacer cosas que no son agradables a Dios, el hijo no debe de obedecer a sus padres, aunque por muy padre que sea, aunque por muy madre, sino que debe de obedecer en todo a sus padres, todo en lo que agrada al Señor. Si tu padre o tu madre te dice, vamos a la iglesia, obedecer. Vamos a repasar la lección, obedecer. Te da consejos buenos, obedecer. Todo lo que es contra Dios, contra la Biblia, no se debe de obedecer. Se debe de obedecer y poner en primer lugar a Dios. Pablo nos da ciertos consejos para nosotros los padres. Y lo encontramos en el libro de Proverbios. El capítulo 22 dice, instruye el niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará. Desde niño hay que educar al hijo, hablarle de palabras de Dios. En Mateo dice que debemos de acercar a los niños con Cristo Jesús. Jesús lo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no os impidáis. Hay que dejar que los niños se acerquen a Cristo, llevar a los niños a la iglesia. Dice Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 al 7, dice, hablar de la Biblia, hablar de la palabra de Dios todos los días en el camino, en donde sea, debemos de hablar a nuestros hijos. Que no se olviden de la instrucción de sus padres, dice Proverbios, y la dirección de su madre. Eso es muy importante cuando los hijos son educados, ayudados, apoyados de esa manera. Es una gran bendición para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Qué bonito sería que practicáramos eso en la ciudad donde estamos. No existiría tanta violencia, tantas cosas malas, porque el cristianismo, la religión, la vida espiritual no inicia en la iglesia, sino en el hogar, en la casa. Y los maestros, los dirigentes ahí, es papá y es mamá. Por eso es muy importante, tanto papá, tanto mamá, sean yugos
iguales y no desiguales. ¿Por qué? Porque en una familia falta papá, el resultado se va a ver en los hijos. Cuando en una familia solo la mamá está, lucha con los hijos, hace todo con los hijos y el papá no está viviendo en la familia, se pierden los hijos. Tal vez de pequeño uno puede llevarlos a la iglesia, pero ya adultos, ya grandes, ellos toman sus propias decisiones. Por eso es muy importante que nosotros, como padres de familia, estemos siempre con los hijos. El capítulo 21 dice, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tampoco obligarlos, tampoco exigirles tantas cosas, porque no se puede. Tenemos que tener una mentalidad de saber comunicarnos, de dialogar con los hijos, para que nunca dejen la iglesia, para que ellos hagan sus vidas, lo hagan con alguien de yugo igual. No me dejarán mentir, muchos de nosotros, bastantes de la iglesia, muchos fuera de nuestra iglesia, familiares que tenemos, nuestros hermanas carnales, que se han unido en matrimonio con personas no de su iglesia, no yugo igual, sino desigual, han terminado mal el matrimonio. ¿Por qué? Porque no es de la misma iglesia, no es de la misma ideología de ser cristiano. Uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y el resultado es el afectar a nuestros hijos. Después en la familia salen hijos desobedientes que hacen todo lo que quieren porque realmente nosotros no hemos hecho las cosas correctas. Las cosas correctas, tener una familia bonita, convivir en comunión con los demás, en especial con nuestra familia, se inicia antes de que uno se case. Debe de ver a la persona, su pareja, si es hombre, debe de ver la mujer, sus principios, cómo es en su vida. Si es mujer, debe de ver al hombre, cómo son sus principios. ¿Va a la iglesia? ¿No va a la iglesia? ¿Es de mi propia religión o no? No, después él se bautiza, él se va a convertir después a mi iglesia. Eso es una mentira. Muchas veces no pasa eso y muy pocas veces sí sucede eso. Que un incrédulo se vuelve y acepte a Cristo Jesús y la familia van de la mano. Tiene que ir de la mano cuando hay yugo igual en la pareja y debe de haber un diálogo especial entre hijos y padres. Por eso Pablo nos aconseja y en la Biblia encontramos muchos consejos de cómo debemos de educar a nuestros hijos. Si el niño se desvía, si el niño o la niña se porta mal, la Biblia también nos indica que debemos de corregirlo con una vara de corrección. No castigo brutal, una vara de corrección. Corregirlo con vara. Darle un castigo, porque nosotros lo hemos pasado. A los que nunca nos castigaron de pequeños, nos hemos perdido en la vida. Y ahora estamos en la iglesia porque hemos pasado cosas en la calle, en la cárcel, en el hospital, y por eso hemos reaccionado y por eso estamos en la iglesia. No porque tuvimos una educación en la infancia correcta, sino porque nuestros padres muchas veces se los olvidó o no sabían cómo educarnos. ¿Por qué? Porque no hay... Yo soy maestro de educación primaria. Hay una escuela para formar maestro. Yo soy perito contador. Hay una escuela para formar peritos contadores, pero no hay una escuela para formar padres y para formar madres. Eso se hace conforme uno va fallando, va aprendiendo. El día martes dice relaciones laborales.
El ser cristiano no solo es vivir una vida cristiana en la iglesia, sino también en todos los lugares. Vamos a leer entonces Colosenses 3:22 en adelante. Dice así: siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirváis. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Nosotros los trabajadores tenemos un patrón. ¿Cómo debemos nosotros de actuar? ¿Cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida laboral con el patrón? Dice Pablo, obedecer a los amos en todo, temiendo a Dios primeramente. En nuestro trabajo hay que ser justo y no injustos. Si yo trabajo, aquí en Guatemala hay muchas personas que trabajan en tiendas, venden, pero ellos tienen un patrón. No debemos de hacer ganancias deshonestas sobre los productos. Temiendo al Señor, teniendo a Dios presente como sirviendo al Señor, porque vienen las bendiciones después. Cuando una persona es recta en su trabajo, entra puntualmente, da lo que es necesario dar a la empresa donde trabaja. Hermanos, Dios lo mira y Dios lo bendice grandemente. Pablo nos dice que debemos de hacer justo y recto. Debemos de hacer cosas, nuestro trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos un amo. Todos tenemos a Dios y debemos de temerle. En Colosenses 4:1 dice la palabra de Dios, amos, dice. Ahora habla de los amos, de los patronos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tanto los patronos, pagar justo, atender con justicia a los trabajadores, hacer lo recto con los trabajadores, no explotarlos. Si usted y yo somos patronos, debemos de tratar bien a los trabajadores. Si nosotros somos trabajadores, debemos de trabajar bien para los patronos. Nosotros debemos de ser personas honestas en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia, en la calle, con el vecino, con todo mundo. Debemos de ser honestos. Eso es lo que dice el día miércoles. No solo ser honesto, no solo trabajar bien, sino que también orando unos por otros. Muchas veces nosotros no oramos los unos por los otros, solo por mí, solo por mí, solo por mí, y nunca por los otros. A veces se nos olvida orar por nuestros hijos. Ya tenemos hijos casados que viven su propia vida lejos de nosotros. En nuestras oraciones se nos olvida. Día miércoles, orando unos por otros. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar, dice. Es muy importante la oración. Es muy importante. Orar por las personas que lo necesitan. En primer lugar, orar por nuestro cónyuge. Orar por cada uno de nuestros hijos. Orar por las autoridades. Orar por los jueces, por los gobernantes, por los vecinos. Orar por nuestra iglesia y también orar
sobre los dirigentes de nuestra iglesia, sobre todos los hermanos. ¿Para qué? Para que el evangelio se expande, para que las personas tengan palabras adecuadas para hablar con otras personas. Nosotros debemos tener siempre esa oración por los demás. Muchas personas pasan problemas. Muchas de nuestras propias familias pasan problemas. ¿Cómo debemos de ayudarlos si no tenemos los medios? Orar por ellos. Qué bonito se siente cuando uno está pasando por momentos difíciles y llega un hermano, una visita, y le dice: estoy orando por ti. Estoy haciendo una oración por la situación en la que estás pasando. Y ora por esa persona, porque no sabemos los problemas que esa persona está pasando, ya sea financieros, familiares, ya sea de salud, ya sea sociales, no sabemos. Pero nosotros podemos orar por las personas. Y muchas veces nosotros casi no hacemos eso. Nuestra oración muchas veces es egoísta, solo pedimos por nosotros, pero no por los demás. Como que no nos importa nuestros hermanos de la iglesia, como que no nos importa el vecino, no nos importa nuestros familiares que aún no han conocido a Cristo. Colosenses 4:3 dice, orando, dice que debemos de orar en todo tiempo. Nosotros debemos de llevar una vida de oración siempre, en las mañanas, mediodía, en la tarde, en la noche. Debemos de practicar esa oración. No debemos nosotros de dejar de orar, porque ahí entra la tentación. Debemos de perseverar en la oración, velando en la oración, orando en todo tiempo. Oremos por aquellas personas que hablan de la palabra de Dios para con otras personas, para que el Espíritu Santo ponga palabras adecuadas antes de hablar con otras personas, antes de comunicarles el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el ministerio de Cristo que hizo por nosotros en este mundo. Orar siempre para que el mensaje sea proclamado en varios lugares. Orar por nuestros pastores para que siempre estén hablando de palabra de Dios, tocando el corazón de las personas, para que vengan más personas a nuestra iglesia. Eso es vivir en comunión con los demás, no solo vivir de buena manera con las personas, sino que también orando por ellas. El día jueves dice, andando en la sabiduría. Vamos a estar leyendo Colosenses 4, 5 y 6. Dice así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Andar sabiamente. ¿Cómo debemos de andar sabiamente? No ofendiendo a las personas, no dando mal testimonio como creyente de la palabra de Dios. Si yo he aceptado a Cristo, mi conducta ante un problema debe de ser diferente. Debe de ser muy diferente a alguien, a una persona que no conoce a Cristo Jesús. Debe de ser un creyente en todo, en medio de los problemas, en medio donde está, debe de hablar, aquí dice Pablo, nuestra palabra debe de estar sazonada con sal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de usar palabras apropiadas, agradables, no ofender. Muchas veces nosotros con una palabra que decimos sin pensarlo antes, produce grandes problemas. Debemos de ser personas amables, con cortesía. Debemos de dar a conocer que nosotros somos cristianos, andando en la sabiduría, andando en Cristo Jesús. Ser cristiano en todo momento, no solo en la iglesia, en medio de la situación que estemos, nosotros debemos de demostrar, de llevar una vida en Cristo Jesús. Vivir una vida tanto fuera y dentro de nuestra iglesia
en comunión con los demás. Eso debemos de hacer nosotros. Y Pablo, cuando dice en comunión con los demás, primeramente iniciamos en nuestra familia. La persona más cercana con nosotros es la esposa, es el esposo, son los hijos. Ahí debemos de iniciar. Después podemos iniciar con los amigos, el vecino, la iglesia, la sociedad. Así que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.